Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, la mujer samaritana, video número 58. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. Samaria era una región entre Judea y Galilea. En el tiempo de la deportación a Babilonia, los asirios trajeron gente de otros países para que viviera en esta parte de Israel. Se casaron con estos judíos y a los descendientes de estos matrimonios mixtos les llamaron samaritanos. Estos siguieron adorando al Señor, pero lo adoraban de acuerdo a sus propias ideas. Conservaban el Pentateuco, pero rechazaban las demás escrituras. Jesús tenía que pasar por esta región. De modo que llegó a un pueblo de Samaria, que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Jesús estaba cansado por esta larga travesía, una vez más mostrando su naturaleza y debilidad humana. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Generalmente las mujeres se acompañaban para ir al pozo por agua, pero esta mujer llegó sola. Jesús le pidió un poco de agua para tomar. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Los judíos menospreciaban a los samaritanos por haberse mezclado con gentiles, y los samaritanos los detestaban por sentirse superiores. Así que no había buenas relaciones entre ellos, llegando a odiarse mutuamente. Pero Jesús vino para ser el redentor de los judíos, samaritanos y de todo el mundo. Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva». Jesús despertó su curiosidad hablándole del don o regalo de Dios y de su verdadera identidad. Este regalo y su dador eran superiores a este pozo y su agua. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Esta mujer pensaba únicamente en el agua física y no entendía que Jesús le habla de la sed espiritual que todos tenemos y que solo Él puede suplir. Jesús es el regalo de Dios y al recibirlo recibimos en Él la misericordia de Dios, su amor, su perdón, gozo, paz, salvación y vida eterna. Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna». Nuestros corazones son insaciables, no importa con qué intentemos llenarlos. Placeres, vicios, riquezas, bienes materiales, siempre nos sentiremos insatisfechos.
Pero el que conoce a Jesús como su Salvador, no solo se siente satisfecho, sino capaz de compartir su felicidad con otros. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Por fin la mujer entendió que Jesús le ofrecía algo superior al agua del pozo de Jacob. Ya no quería tener sed física, pero sobre todo espiritual. Jesús le dijo: Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Jesús conoce toda su vida porque es Dios. También tiene el derecho de confrontarla con su pasado y su pecado. Tratando de llenar el vacío de su corazón, 5 veces se había casado y divorciado, pero con su última pareja tenía una relación libre, viviendo en inmoralidad. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Debemos recordar que Dios creó al pueblo judío y a través de sus patriarcas, reyes y profetas nos dio las sagradas escrituras. Estableció un pacto con él y les prometió su presencia en el templo de Jerusalén. El Mesías vino a través del pueblo judío, pero ahora Jesús anuncia un nuevo tiempo en que no es necesario un lugar específico para adorar a Dios. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo: Ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Así que, cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía, y dijeron a la mujer: Ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los samaritanos y por qué eran rechazados por los judíos? Eran judíos que se habían mezclado con paganos
y por ello eran rechazados. Pregunta número 2. ¿Cómo nos muestra Jesús en esta historia su naturaleza humana? En que estaba cansado del largo viaje y tenía sed. Pregunta número 3. ¿Cuál es el regalo de Dios y quién lo puede dar? Jesús es el dador y el regalo al mismo tiempo. Pregunta número 4. La mujer pensaba solo en el agua física, pero ¿de qué agua viva hablaba Jesús? Jesús está hablando de Él mismo y del Espíritu Santo, que recibirían todos los que creen en Él. Pregunta número 5. ¿Por qué son insaciables nuestros corazones, sin importar con qué intentemos llenarlos? Porque solo pueden ser llenos por la presencia de Dios. Pregunta número 6. Esta mujer nunca había visto a Jesús. ¿Cómo podía él conocer toda su vida? Jesús también es Dios. Él conoce todo de nuestras vidas. Pregunta número 7. ¿Dónde adoraban los judíos y dónde los samaritanos? Los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, los samaritanos en el monte Gerizim. Pregunta número 8. ¿Cómo y dónde deben adorar ahora los verdaderos adoradores de Dios? En espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Pregunta número 9. ¿Quién declararía la realidad de todas las cosas a los samaritanos y a la gente de todo el mundo? El Mesías o Cristo, prometido por Dios a la humanidad para liberarnos de Satanás, el pecado y la muerte. Pregunta número 10. ¿Qué hizo esta mujer al darse cuenta de que Jesús era el Mesías prometido? Salió a anunciarlo a todos los samaritanos de Siquem, y ellos llegaron a creer en Jesús. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.